¿Qué tal, amigos? Hoy es martes 16 de julio. Damos inicio a esta propuesta de la noche por Digital 15, acompañado de Diógenes Espina, Ángel Barriuso, un servidor, Manuel Jiménez. Vamos a llevarles informaciones, comentarios, análisis de los principales hechos que han ocurrido en las últimas horas, tanto en el país como a nivel internacional. Manuel Reyes con los deportes en el día de hoy, y vamos a ver, como siempre, si ya no tienen en contacto con la Oficina Nacional de Meteorología para conocer las condiciones del tiempo, y efectivamente estamos en línea con meteorología, así que vamos a conocer cómo está el tiempo. Adelante. Viento del este-noreste provocando chubascos pasajeros. En la República Dominicana se muestra un cielo mayormente despejado, con pocas concentraciones nubosas sobre la provincia del país. Esto es debido a una masa de aire seca y estable que aporta un sistema de alta presión y concentraciones de partículas de polvo del Sahara. En tal sentido, solo se prevén algunos chubascos pasajeros sobre algunas localidades de la cordillera central y la zona fronteriza. Sobre el centro del área, bajas probabilidades de lluvia esta noche y madrugada. Para el miércoles, en horas de la tarde, pues especialmente estarán prevaleciendo de nuevo estos chubascos pasajeros debido al viento del este-noreste, especialmente sobre el noreste, sureste y el Gran Santo Domingo. En cuanto a las temperaturas, se mantienen calurosas debido a la época del año, por lo cual ONAME mantiene las recomendaciones a la población de ingerir suficientes líquidos y de vestir ropa ligera. El Distrito Nacional y sus municipios, cielo mayormente despejado a nubes dispersas. Temperatura máxima estuvo entre los 33 y 35 grados Celsius y la mínima estará entre los 23 y 25 grados Celsius. Esto es todo en cuanto a las informaciones del tiempo. Desde la Oficina Nacional de Meteorología, Ramón Frías les informa. Muchísimas gracias, Ramón Frías, por este reporte sobre las condiciones del tiempo para las próximas 24 a 48 horas. Don Barriuso, don Diógenes, saludos como siempre. Muy buenas, Manuel, muy buenas, Barriuso, y muy buenas a la teleaudiencia, que cada día tenemos la fortuna de que nos acompañen aquí en Propuesta de la Noche. Bueno, señores, gran pesar por el fallecimiento del doctor Hugo Tolentino Dit, quien falleció anoche a la edad de 88 años. Fue historiador entre 1970 y 1976, ocupó la vicerrectoría docente y la rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Igualmente en 1986-90 fue diputado y presidente de ese hemiciclo de la Cámara de Diputados, y durante el gobierno del expresidente Hipólito Mejía, entre el 2000 y 2004, fue canciller de la República, cargo al cual renunció en protesta por la decisión que tomó el entonces presidente Mejía de enviar tropas dominicanas a Irak. El doctor Hugo Tolentino Dit renunció, fue al cargo de canciller en protesta por esa decisión del gobierno dominicano. Fue igualmente miembro de la alta dirección del Partido Revolucionario Dominicano. Posteriormente renunció al PRD y se incorporó al Partido Revolucionario Moderno, que era el partido en el cual militaba a la hora de su muerte. Lo que se está informando es que las honras fúnebres del doctor Hugo Tolentino Dit se van a llevar a cabo en la funeraria Blandino, donde será expuesto su cadáver, o está siendo expuesto su cadáver. No hay planes para colocarlo en capilla ardiente, como se había informado inicialmente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la sede del Congreso Nacional y en la sede del Partido Revolucionario Moderno, porque su deseo, han dicho fuentes familiares, de que su velatorio se produjera en un marco de intimidad familiar. Tengo entendido igualmente que sus restos serán cremados, es lo que se ha informado hasta ahora, y que cualquier disposición de honor que se vaya a hacer en su nombre se hará en la funeraria Blandino. Hoy el presidente Danilo Medina dictó el decreto 261-19, que dispone 3 días de duelo oficial, de duelo oficial durante este 17 de julio por el fallecimiento del doctor Hugo Tolentino Dit. Paz a su resto, y sencillamente nosotros extendemos nuestra condolencia a sus familiares, allegados y amigos.
Sí, se trató de una persona sumamente afable. El doctor Hugo Tolentino era una persona de buen trato, una persona exquisita. Y no me sorprende que al final decidiera, y veo que también lo acoge su familia, que su velatorio fuera como han decidido su familia, así en el cerco familiar, porque siempre el doctor Tolentino Díaz, pese a todas las posiciones que ocupó, fue una persona de perfil bajo, tranquilo, sereno, nunca fue una persona dada a las luces ni a los aspavientos, ni mucho menos. En sentido general, paz a los restos de la buena persona Hugo Tolentino Díaz. Bueno, yo le tenía mucho respeto como intelectual. No fue su amigo nunca, ni por asomo, ni por nada. Pero como político no era mucho de mi simpatía. Como intelectual sí le tengo un gran respeto y le voy a seguir teniendo. Bueno, así es. Mire, señores, las inmediaciones del Congreso Nacional volvieron hoy a tener la presencia de efectivos de la Policía Nacional, específicamente de tropas antimotines, porque ustedes saben que ya se anunció que para mañana, en horas de la tarde, el expresidente Leonel Fernández tiene programado encabezar una concentración frente al edificio que aloja las cámaras legislativas en protesta por una eventual reforma a la Constitución de la República. Hoy se presentaron nuevamente a las inmediaciones del Congreso ya estos famosos motoconchistas que hacen piruetas ahí, que de alguna u otra manera llaman la atención de quienes transitan por ahí. Pero el acceso a las inmediaciones del Congreso fue bloqueado desde la intersección de la Avenida Independencia con Jiménez Moya, ahí en el Centro de los Héroes, y también calles laterales que dan acceso a la parte frontal del Congreso, igualmente han sido bloqueadas como en días anteriores. Esto vuelve a repetirse y hoy también se afectó el normal desenvolvimiento de las labores de la Cámara de Diputados, porque en principio el vocero del bloque de diputados del Partido Revolucionario Moderno había dicho que tenía instrucciones de su partido de que como el cerco militar en torno al Congreso había sido retirado, en el día de hoy ellos participarían de manera normal en la sesión que estaba programada, iban a agotar la agenda que se presentó, incluso votando en favor o en contra de los proyectos que eventualmente se presentaran durante este hemiciclo. Pero de repente surgió la información de que el señor Paliza, que es el senador por Puerto Plata, presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Paliza, había convocado a una reunión urgente de los diputados del PRM. Inmediatamente se solicitó un receso al presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, para sostener este encuentro. La reunión se produjo y lo que ahí se determinó era no participar en la sesión porque se recibió la información a última hora de que la presencia policial había sido restablecida en las inmediaciones del Congreso Nacional y por ende ellos, que ya tenían una línea como partido de no sesionar mientras permaneciese una presencia militar o policial en las inmediaciones del Congreso, entonces finalmente decidieron ausentarse de la sesión de hoy de la Cámara de Diputados. En el marco de todo esto, el país sigue inmerso en rumores, en expectativas de que están todavía en pie los planes para presentar un proyecto de reforma constitucional. Se habla de que se iba a presentar en el curso del día de hoy. Otras fuentes ya están hablando que eso se ha pospuesto para el día de mañana. Ya no se habla de si sería a través del Senado de la República o de la Cámara de Diputados. Simplemente se habla que será presentado. Y todo esto sigue generando unas gran expectativas a nivel de la opinión pública nacional, pero también, como ya ustedes conocen, también genera expectativas fuera del país, es decir, más allá de la frontera dominicana. El hecho es de que ya en el día de hoy se confirma nuevamente que el expresidente Leonel Fernández
tiene programado presentarse mañana en la tarde. Se está hablando de, concretamente de la 1 de la tarde, se está hablando que estaría encabezando una concentración que, de acuerdo a sus promotores, sería en demanda del respeto a la Constitución de la República. Justamente hoy, en una rueda de prensa, Melanio Paredes, que encabeza un movimiento que se denomina la Corriente Institucional del PLD, que él coordina ya desde hace un tiempo, él está llamando al sector del expresidente Leonel Fernández a moderar el tono del debate ante la radicalización de ambos grupos. Se refiere al grupo de Fernández y al grupo del presidente Danilo Medina, y los aspectos para una reforma constitucional por parte del sector oficial dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Y textualmente dice que le preocupa el hecho de que el presidente de un partido que está en el gobierno va a liderar una concentración frente al Congreso Nacional justamente para oponerse a una eventual decisión que tome el gobierno de su partido. Y dice Melanio Paredes que esto sencillamente no tiene precedente en la historia de la República Dominicana. Hay diferentes posiciones en torno a esta decisión del expresidente Leonel Fernández. Otros sostienen que en realidad, aunque se está hablando de una concentración para demandar respeto a la Constitución de la República, el expresidente Fernández lo que está buscando es medir fuerza con Luis Abinader, que la semana pasada, ya al final de la semana pasada, encabezó también una concentración frente al Congreso Nacional con los mismos propósitos, con los mismos objetivos, es decir, de demandar respeto a la Constitución de la República, porque en esto el principal líder de la oposición y el presidente del partido oficial coinciden en esa consigna, en el respeto a la Constitución de la República, y por eso muchos se inclinan en pensar que más allá del expresidente Leonel Fernández reafirmar su actitud frente a un intento por modificar la Constitución de la República, en el fondo su objetivo es medir fuerza con el principal líder de la oposición, que es Luis Abinader del Partido Revolucionario Moderno, y de esta forma ir polarizando fuerzas entre ambos dirigentes políticos. Están marcando líneas, Manuel, hoy se destaca de nuevo lo de la militarización de todo el entorno del Congreso Nacional, y ha de suponerse que así ocurriera, porque parto de una suposición de que desde el primer momento se dijo que la militarización se producía conforme informaciones que recibía tanto el presidente del Senado como de la Cámara de Diputados, de que había intenciones de ciertos grupos de tomar el Palacio del Congreso. Cierto o no, esta fue la versión de los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado. Entonces, si eso fue así hace unos días, aun cuando habían retirado las fuerzas policiales y militares, se supone que en esta ocasión, que se llama otra vez a una gran marcha hacia el Congreso Nacional, se supone entonces que tomarán las mismas medidas, porque están, digamos, ante la misma realidad, están ante multitudes que se van a apostar en la zona del Congreso, y ante esa realidad cualquier cosa puede ocurrir. Entonces, previendo que pueda ocurrir, o previendo que eso no ocurra, toman este tipo de medidas de militarizar todo el entorno del Congreso Nacional, por lo que entiendo que es lo normal en este caso, como ha estado ocurriendo en las últimas 2 semanas, conforme lo han señalado el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, y el presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho. Eso por un lado. Por el otro lado, las diferencias que se dieron hoy a lo interno de la Cámara de Diputados llama la atención. Eso de que se apersonara de manera imprevista
y de urgencia el presidente de un partido y convocara a sus diputados a una reunión, eso en realidad llama poderosamente la atención porque no es usual. En los últimos tiempos, no recuerdo, pero en los últimos tiempos no recuerdo que se haya producido una reunión de ese tipo con el presidente de una organización política en el mismo hemiciclo. No recuerdo que haya ocurrido. Puede ser que haya ocurrido, pero yo no lo recuerdo. No recuerdo al doctor Fernández llamando a su gente a una reunión en el Congreso. No recuerdo a Peña Gómez llamando a una reunión a su gente en el Congreso. Es la primera vez que lo veo con el licenciado José Paliza, por lo que entiendo que algo estaba ocurriendo y algo veía él que podía ocurrir a lo interno de su grupo de diputados. No sé si olisqueaban los dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano que podría quebrarse esa unidad monolítica que han mostrado con relación a la modificación de la reforma constitucional para rehabilitar al presidente Danilo Medina, dado que una y otra vez han insistido que se oponen. Uno y otro litoral han insistido que se oponen, aun cuando el expresidente Hipólito Mejía ha dicho que su gente, entiéndase que los diputados suyos que son del PRDM, él los dejará votar por quien ellos decidan. Recuerda que recogió esa declaración este fin de semana y produjo un comunicado donde él dice que se opone a una reforma constitucional, sobre todo después de la famosa llamada de Pompeo. Bueno, yo el panorama lo veo de la siguiente manera. Pienso que el PLD todavía tiene posibilidad de solución, no obstante los ataques mutuos, y si reivindicaran unas viejas teorías respecto a la diferencia entre grupismo y tendencias. Tendencias políticas que pueden convivir en un partido político a partir del concepto que se aplicaba hace unos años de que las tendencias tienen un carácter ideológico, y no solamente ideológico, sino programático, conceptual, y ellos pueden establecerse algunos elementos de la naturaleza y convivir bajo la sombrilla de aquel o de ese paraguas que llaman PLD, que yo le podría llamar una franquicia, como la del PRM y cosas de estas, porque en el PLD no se reúne nadie excepto el comité político. Esa misma, y pueden establecerse hasta una regenería de ese partido a partir de estos conceptos, pero ya eso depende de ellos porque se están ahogando en su propia salsa. Por el otro lado, hay una experiencia bastante significativa respecto a los roles que dice Melanio Paredes, que es realmente, como él lo dice, es algo que quizás no tiene antecedente político, antecedente en la historia reciente, moderna, en relación a que el presidente de ese partido sale a la calle a protestar en contra de cosas de su propio partido, a pesar de que en el PRD el doctor Peña Gómez se vio muchas veces en situaciones de esta naturaleza y aún buscándole soluciones de convivencia pacífica de los distintos grupos que salieron del PRD, en un momento dado entre los gobiernos de Antonio Guzmán finales y Jacobo Magluta y el propio Jorge Blanco, se quedó Peña Gómez sin fuerza dentro para poder arbitrar, sin capacidad de poder ser como el referee. Y en esa situación, como respuesta, creó el Bloque Socialdemócrata Institucional, algo de esto, el BIS. El asunto Bloque es que Institucional Socialdemócrata. Exacto, el asunto es que él se vio obligado en crear también su propio grupo para poder entrar en un pugilato, de manera que ese puede ser un antecedente que se puede analizar de distintos lugares, de punto de perspectiva. El último puntito, y lo dejo suelto ya, es el tema de la convocatoria de ese sector de Leonel Fernández al Congreso y esta cosa. Me parece que es como una especie de salto de la culebra, en el sentido de que la culebra, en tanto no cortan la cabeza, la culebra teóricamente está viva, y que la cabeza hay que machacarla y cosas de estas. Me parece que puede ser la tendencia. Es decir, dada el tema del Pompeo y estas cosas, entonces una oportunidad que tiene la gente de Leonel Fernández es, presumiendo, que con esto damos ya el golpe mortal al tema de la posibilidad de una modificación a la Constitución. Mira, la historia contemporánea registra divisiones bastante traumáticas entre fuerzas políticas en la República Dominicana. Y para uno no irse muy lejos, tú acabas de citar, por ejemplo, el caso de los fenecidos líderes José Francisco Peña Gómez y Jacobo Magluta.
en el PRD se le consideraba hermanos, Sí. tanto a Peña Gómez como a Jacobo Masluta. Incluso hay anécdotas donde se cuenta cómo se manejaban Peña Gómez y Jacobo Masluta cuando Peña en algún momento era perseguido y se refugiaba en la casa de Jacobo Masluta. Pero esos dos líderes terminaron sencillamente divididos Sí. y con un enfrentamiento que, yo repito, fue traumático porque incluso conllevó que locales del Partido Revolucionario Dominicano, incluyendo su Casa Nacional, se tomara militarmente, es decir, con fuerzas internas de su partido fuertemente armadas, tomaron locales de esa organización política para evitar que otros asumieran el control de la Casa Nacional y otros locales del partido. Igual ocurrió con el profesor Juan Bosch y el doctor José Francisco Peña Gómez cuando hubo aquella famosa fragmentación en febrero de 1973, cuando Bosch decide irse del Partido Revolucionario Dominicano y fundar el Partido de la Liberación Dominicana. Igualmente fue una división traumática porque se recurrió al mismo método de ocupar locales, armas en mano. Y así sucesivamente han ido ocurriendo otras divisiones de fuerzas políticas que empezaron precisamente con un enfrentamiento entre sus dos principales fuerzas y sus dos principales cabezas, que es lo que se está viendo actualmente en el Partido de la Liberación Dominicana. Siempre se ha hablado de ese choque de trenes que se anticipó con mucho tiempo se anticipó este choque de trenes. No se dio en el 2015 cuando se produjo aquella reforma constitucional, pero se está dando ahora. Manuel, Está dando ahora. No, antes de irnos, termina. Sí, se está dando ahora y la verdad es que las consecuencias son impredecibles. En estos momentos es impredecible uno decir lo que va a ocurrir en el Partido de la Liberación Dominicana, porque ciertamente ambos grupos se han distanciado de una forma que uno pensaría que no hay un hueco, no hay Una brecha ahí. una brecha así, por donde uno puede entender que sería factible un entendimiento entre ambos líderes políticos. Yo decía ayer que después de esta actitud del Departamento de Estado, lo que ha ocurrido es que esa posible brecha que podría surgir entre ambos líderes políticos sencillamente se ha ampliado, es decir, o se ha estrechado, y ya uno no ve realmente posibilidades concretas de que haya un entendimiento, sobre todo, porque uno no está viendo desde el principio, ni tampoco en esta etapa que es un punto álgido de la crisis, uno no está viendo interlocutores válidos con la suficiente fuerza moral para poder convertirse en entes, por ejemplo, equidistantes entre ambos, pero al mismo tiempo con la fuerza moral y política para influenciar entre ambos para lograr un entendimiento. Eso no se ve y sencillamente esta mañana, para concluir, escuchaba a alguien que decía, haciendo un análisis de la situación del presidente Danilo Medina y tomando como ejemplo experiencias que han ocurrido recientemente en América Latina, donde lo que ha tenido que afrontar un jefe de Estado que abandona el poder, que al presidente Danilo Medina no le quedaría otra alternativa que embarcarse en la reforma constitucional y jugársela. Eso es lo que dicen gente, por ejemplo, que están muy próximos al presidente Danilo Medina. Pero lo cierto es que República Dominicana, vuelvo y repito, está viviendo en estos momentos una situación impredecible que podría impactar incluso lo que es la situación misma del país, en términos de que de seguro hay muchos inversionistas que están esperando un desenlace de esta crisis para producir alguna inversión importante o poner en marcha alguna iniciativa. Todo esto se está produciendo en este momento porque ciertamente tenemos un país que podría considerarse como semi paralizado a la espera de que esto se defina. Sí, Manuel, un segundito.
no es casualidad que algunos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, dirigentes tradicionales como el ingeniero Temístocles Montaz, han insistido en que el Partido de la Liberación Dominicana debe verse en el espejo del Partido Revolucionario Dominicano, porque justamente eso, a lo que ustedes dos señalan, tanto lo de Peña Gómez, que se vio obligado a conformar el bloque institucional socialdemócrata, y Jacobo, por el otro lado, se vio obligado a conformar el Partido Revolucionario Independiente. O sea, cada uno salió del PRD y tuvo que conformar su propia organización política para ir a competir en los procesos de la República Dominicana. Es decir, el PRD terminó prácticamente aniquilado en medio de todo ese proceso. Entonces, a eso es que han hecho referencia a diversos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana de que ese partido debe verse en el espejo del Partido Revolucionario Dominicano, que miremos todos en qué posición ha quedado en los últimos tiempos. Bueno, señores, vámonos con unos compromisos comerciales. Retornamos en breve con Manuel Reyes, que estará hablando de deporte.